Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer ejercicios. Aquí en este primer ejercicio pues es simplemente demuestre o refute cada una de las afirmaciones que hay en cada uno de los literales, ¿cierto? Y bastante literales. Ahí desde luego pues en cada uno de esos literales se está suponiendo que R, S, T, pues las variables que se están usando ahí son conjuntos, ¿cierto? Que en realidad pues serían términos dentro de ZF. Bueno, no sé si ustedes han como intentado hacer algunos de esos ejercicios, si han tenido de pronto dificultad con alguno de esos ejercicios que hay ahí, o si simplemente escojo alguno ahí y lo vamos haciendo. El C. Listo, vamos a hacer el C. Voy a pasar entonces acá para el tablero para hacerlo allá. Ay, ¿dónde está? Sí. Bueno, el C que, ¿qué dice? Eh, Dos conjuntos son diferentes, o sea, T y S son diferentes, es equivalente a que existe algún elemento que está en T y no está en S, o existe algún elemento que está en S y no está en T, ¿cierto? Probar esa equivalencia. ¿Cómo podríamos hacerlo aquí? Pues comencemos. Inclusive podemos comenzar de acá hacia acá. Podría hasta ser más fácil inclusive. Bueno, cualquiera de los dos lados está como fácil. Negación de la doble inclusión. Exacto, más o menos es eso. Entonces, mire, aquí vamos a comenzar. Ya, T diferente de S. Entonces eso es equivalente a que negación de la doble inclusión. Aquí como dice pues Juan Camilo, ¿cierto? O sea, es equivalente a que no sea que T está incluido en S y S está incluido en T. Aquí sería por doble inclusión. Y sustitución por equivalente, porque aquí, digamos, tenemos la negación de esta igualdad, estaríamos sustituyendo aquí, pues, dentro de la igualdad, y aquí dejamos la negación afuera, ¿cierto? Aquí, por definición de esas equivalencias, ¿qué tendríamos? Pues, tendríamos para todo X en T, X pertenece a S, y aquí tendríamos para todo X en S, X pertenece a T. Aquí estaríamos entonces por definición de inclusión. Definición de inclusión, ¿cierto? ¿Listo? Negación de una conjunción, entonces leyes de Morgan. Entonces tendríamos, eso va a ser equivalente a que no para todo X en T, X pertenece a S, o no para todo X en S, X pertenece a T. Aquí me queda parecido, a veces se pertenece como si fuera un T, pertenece a T. Aquí de Morgan, ¿cierto? Luego tendríamos entonces negación de cuantificadores. Incluso ahí pues tenemos cuantificadores acotados. Vimos que para los cuantificadores acotados también funcionaban como esas reglas de la negación, que es simplemente meter esta negación acá adentro y cambiar el para todo por un existe, y podemos incluso dejar esta primera parte de acá pues sin cambiar, ¿cierto? Ya. No todos los elementos que están en T están en S. Eso es equivalente a que existe algún elemento que está en T y no está en S.
Y aquí también entonces aplicamos esa misma equivalencia que tendríamos entonces, existe algún X que está en S y no está en T. De acá para acá entonces sería negación de para todo. Y esos cuantificadores ocultados, ahí tendríamos entonces la equivalencia, ¿cierto? Bueno, vamos a ver aquí, vamos acá a otro ejercicio. ¿Hay dudas ahí? El Y. Ah, bueno. Vamos a hacer el Y aquí. Y. Bueno, ahí dimos un salto bien grande. Vámonos para el Y. Ah, pues espera aquí. Poner eso por acá en otra página. Listo. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que es, o sea, si nosotros cogemos todos los elementos que hay en B y los intersectamos y luego le sacamos partes, eso es lo mismo a coger cada elemento que hay en B, sacarle partes y después hacer intersección de todas esas partes, ¿cierto? ¿Será que eso es cierto o será que es falso? ¿A qué se les parece eso? Digamos, pensemos como esa propiedad, pero pensemos, ¿será que eso está generalizando alguna propiedad que nosotros ya vimos para intersecciones solamente entre dos conjuntos? Bueno, Juan Camilo dice que es cierto. ¿Qué propiedad estaría como generalizando esa afirmación que tenemos ahí? Miren, recuerden que nosotros cuando vimos pues, las propiedades ahí de partes, nosotros habíamos visto que partes de A intersectado B, esto es igual a partes de A intersectado partes de B, ¿cierto? O sea, tenemos que esa operación de partes distribuye con respecto a la intersección, ¿cierto? Mire que aquí es como si nosotros estuviéramos haciendo esto, pero de manera todavía más general, ¿cierto? Aquí, ese sería como, este acá lo podemos ver como el caso de este cuando el conjunto B es el doblete AB, ¿cierto? O sea, partes de intersección generalizada de los X que pertenecen a AB de dx, pero que mire, aquí en realidad pues coja los elementos que hay en B y intersectelos. En últimas, mire que esto acá es como lo mismo que la intersección generalizada de B, ¿cierto? Es lo mismo que la intersección generalizada de B. En este caso, ¿qué tendríamos? Cada elemento que hay en este doblete, intersectelo. O sea, esto de aquí, ¿qué nos daría? Esto nos daría el partes de A intersectado B, ¿cierto? Porque aquí esto de acá nos daría A intersectado B. Y esto de aquí, ¿qué nos daría? Esto sería la intersección generalizada de, de partes de X para los X que están en A, B, ¿cierto? Tome un elemento de acá, de ese conjunto AB, sáquele partes y a cada uno de esos términos que usted obtiene, esos conjuntos que obtiene al aplicar partes a cada uno de los elementos de ese conjunto, entonces intersecte. Miro en últimas, ¿qué nos va a dar? Partes de A intersectado partes de B. Entonces mire que como si nosotros tenemos presente y nosotros ya en realidad mostramos esta distributividad del para todo con respecto a la intersección, y aquí estamos como generalizando eso, entonces pues debe valer, ¿cierto? Aunque si uno no tiene presente eso, pues ¿qué hace? Por un lado intente demostrarlo, si llegó a una demostración, listo, ya logró demostrarlo, ¿cierto? Si en alguna parte de la demostración encuentra alguna dificultad, muchas veces la dificultad que uno encuentra le ayuda a uno a construir el contraejemplo. Y pues en caso de que sea falso, ¿cierto? Porque muchas veces uno quiere llegar de una cosa a otra, entonces mostrando, por ejemplo, una inclusión. Y para poder llegar a mostrar la inclusión, se da cuenta que
que necesitaría como una cosa adicional que no sabe dónde sacarla. Esa cosa adicional le permite muchas veces a uno construir el contraejemplo. En los casos en los que no vale. Bueno, pero entonces hagamos la demostración de esto. eh, Simplemente entonces vamos a mostrar esta igualdad de conjuntos, ¿cierto? Vamos a hacerlo por equivalencias. Tratemos de hacerlo por equivalencias. Tomemos un elemento arbitrario de acá, este conjunto de la izquierda, y veamos si ese elemento pertenece al elemento de la derecha, pues, y yéndonos por equivalencia. Entonces tomemos un elemento arbitrario z que pertenezca a partes de la intersección generalizada de los x, tal que x pertenece a b, ¿cierto? Bueno, entonces por definición de partes, ¿qué tendríamos aquí? Eso es equivalente a que aquí z es un subconjunto de esto de acá, ¿cierto? Z va a ser un subconjunto de esta intersección generalizada de los x que pertenecen a b de x, ¿cierto? Definición de partes. Listo. Ok, ¿qué hacemos ahí? Entonces, como en este caso tenemos esa inclusión, entonces usemos la definición de inclusión. ¿Qué tendríamos acá? Es todos los elementos que están acá, entonces usemos otra variable, pongámosle el y, o sea, todos los y que están acá van a estar acá. Para todo, para todo y. Luego podemos hacer la v, listo, ok. Y después hacemos encima. Es para todo y, si y pertenece a z, entonces y va a pertenecer a esa intersección generalizada de los x para los x que pertenecen a b, ¿cierto? Listo, acá definición de inclusión. ¿Qué hacemos aquí? Entonces aquí tenemos, este elemento pertenece a esta intersección generalizada, nosotros sabemos cuándo ocurre eso, ¿cierto? Sí, solamente sí. ¿Qué vamos a tener aquí? Es para todo y pertenece a z, implica que para todos los x que están en b, se tiene que y pertenece a x. Listo. Ok. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, veamos primero a dónde queremos llegar, ¿cierto? Queremos llegar a que pertenece a este conjunto de acá, entonces pongámoslo acá al final y para irnos devolviendo también, porque aquí como que uno va de un lado para el otro y uno comienza a aplicar definiciones y va llegando a otras fórmulas, pero ¿qué hace uno acá, por ejemplo, en este caso? Pues veamos a ver a qué queremos llegar, ¿cierto? Podríamos simplemente, pues teniendo en cuenta que acá este x no aparece libre acá en el antecedente, podríamos sacar esto acá, pero no sabemos todavía si eso nos va a servir o no para llegar a donde queremos. Entonces, tengamos primero presente a qué es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a que ese z, o sea, eso va a ser equivalente a que ese z pertenece a intersección generalizada de los x que pertenecen a b de partes de x, ¿cierto? Partes de x para los x que pertenecen a b. Aquí entonces vámonos devolviendo. Para que este elemento pertenezca a esta intersección generalizada, tiene que pertenecer a todos estos términos de acá, ¿cierto? Todos los conjuntos que son generados a partir de ese término. Y sería para todo x que pertenece a b, ese z va a pertenecer a partes de x, ¿cierto? Listo. Aquí pasemos esto un poco más para abajo para que nos dé más espacio. Ahora, para que ese z pertenezca a partes de x, sabemos que eso es equivalente a ser subconjunto de x. Entonces, sigamos devolviendo acá. Para todo x perteneciente a b, se tendría que ese
Z es un conjunto de X. De acá para acá sería por definición de partes. Y acá para acá por esa definición pues de intersección generalizada que tenemos aquí con los subíndices, ¿cierto? Y aquí entonces por definición de inclusión eso es equivalente a que aquí para todo X en B y para todo Y en, para todo Y en Z se tiene, ay, a todo Y en Z pues tendríamos que Y pertenece a X, ¿cierto? ¿Se está cortando mucho? Ah, bueno, entonces espere, yo trato de hacer una cosa aquí. No, lo que pasa es que aquí estoy como que subiendo unas cositas aquí y como que no está dando. Espere, yo paro por acá una sincronización que tengo de unas cosas para ver si mejora. Pero ¿cómo pongo tú? Ay, 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 ahí está acá. Bueno, esperemos que esperemos ahí a ver si mejora entonces. Me cuentan si se sigue cortando. Y ya aquí pues para como un proceso que estaba como que sincronizando unos archivos ahí. Esperemos que con eso mejore. Listo, entonces veníamos acá, ¿cierto? Ya estamos casi que en lo que necesitamos, ¿cierto? Como este X no aparece libre acá, pues y B tampoco. No, y solamente necesita en realidad X. Este X no aparece libre acá, entonces nosotros podemos sacar este para todo acá. Inclusive lo podemos sacar también pues podemos pasar a los cuantificadores sencillos y ir pasando pues como cositas en cuantificadores sencillos. Si ustedes se acuerdan de esas reglas pues con cuantificadores acotados, también lo podrían hacer, ¿cierto? Si quieren miremos, pero yo abro por acá el archivo que hay pues el ejercicio que se hizo con esos cuantificadores acotados. Vamos a usar una de esas propiedades como para salir más rápido. Espera, yo entro por acá. Este fue creo que fue en este. Bueno, aquí ya está. Entonces les voy a compartir aquí ese ejercicio, pues, donde tienen como esas propiedades de esos cuantificadores acotados, en el taller 4, ¿cierto? Pues miren que aquí, en este caso, tendríamos aquí con la implicación, ay, aquí no está, ay, ese no está precisamente, no se tiene ese, no está ese ahí, bueno,
Entonces, sí, entonces hagamos pasito a paso, entonces acá. Listo. Entonces, mire, pasemos esto entonces a cuantificadores simples, ¿cierto? ¿Qué tendríamos? Para todo y pertenece a z, implica que para todo x, Profe, el tablero. bueno, gracias. Aquí estoy simplemente pasando como esta fórmula que tenemos aquí con este cuantificador acotado, lo voy a pasar a cuantificador normal, ¿cierto? Donde estamos cuantificando solamente sobre una variable. Para ahí sí aplicar las reglas pues, que nosotros conocemos para esos cuantificadores. Entonces, para todo x perteneciente a b implica que y pertenece a x. Listo. Notación, ¿cierto? De acá para acá, entonces, lo que hicimos fue definición de esas intersecciones generalizadas. De acá para acá sería notación. Y acá para acá sería notación. Y aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esto un poco más para abajo. Aquí ya sí, mire, tenemos esta X no aparece libre acá, entonces podemos sacar este cuantificador. Entonces, ¿qué tendríamos? Y solamente sí, para todo Y, para todo X, Y pertenece a Z, implica X pertenece a B, implica Y pertenece a X. Sería porque X no aparece libre en Y pertenece a Z. Listo. Aquí entonces, como son dos cuantificadores universales y necesitamos que el para todo pues con X quede aquí afuera, ¿cierto? Entonces hacemos conmutatividad de esos cuantificadores y mire que aquí es como que en el antecedente está el X pertenece a B, entonces podemos conmutar estos dos, ¿cierto? Entonces por conmutatividad de cuantificadores y conmutatividad de hipótesis tendríamos acá que para todo X, para todo Y, X pertenece a B implica Y pertenece a Z, implica Y pertenece a X. ¿Cierto? Entonces, conmutatividad para todo y conmutatividad de hipótesis. Listo. Y de acá para acá entonces sería por notación. No, notación y además pues vamos a pasar este cuantificador para todo, lo vamos a pasar acá al consecuente. ¿Por qué? Porque acá en el antecedente no, Y no aparece libre, ¿cierto? Tendríamos acá, y bueno, pongamos acá de una vez, mire que ahí tendríamos, pasamos a este a cuantificar aquí, quedaría entonces solamente con eso y con notación, ya llegamos a esto, ¿cierto? Sería, Y no aparece libre en X pertenece a B y notación, ¿cierto? Y acá para acá entonces sería por definición de inclusión. Y de acá para acá ya tenemos todas las otras justificaciones. Entonces, mire que ahí llegamos ya a mostrar entonces que esos dos conjuntos son iguales por equivalencias. Aquí pues tendríamos que decir, generalizando, pues generalizando aquí por Z, ¿cierto? Y por extensionalidad, se tiene que esos dos conjuntos van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, tendríamos que partes de la intersección generalizada de los X que pertenecen a B de X va a ser igual a la intersección generalizada de partes de X para los X que pertenecen a B. Listo. Ok. Claro, ahí ese ejercicio. ¿Hay alguna duda con respecto a ese ejercicio? Listo, ok, con gusto. Vamos a ver entonces, ¿ya se está cortando menos? ¿O se sigue cortando? Se corta menos, bueno, por lo menos. Menos, pero se sigue cortando. Bueno. Mejoró, pero poquito.
Bueno, vamos entonces a hacer otro ejercicio. Me decían por acá que para hacer el ejercicio, el V, hay V. El ejercicio, vamos a hacer entonces V. Esto es por acá. Voy a copiarlo aquí entonces. Eh, no sé, yo veo dónde está este. Hasta aquí. El V. V. Esto aquí. Bueno, vamos a hacer este. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces este. ¿Qué nos dice aquí? Si B es diferente del vacío, vamos a mostrar entonces esta igualdad que hay acá, ¿cierto? Es decir, que si a un conjunto A le quitamos la unión generalizada de los X, tal que X está en B, recuerde, mire que esto acá eso es lo mismo que si nosotros dijéramos que es la unión generalizada de B, ¿cierto? Eso va a ser igual a la intersección generalizada de A menos X para los X que están en B. ¿Listo? ¿A qué se nos parece eso? Entonces, mire, recuerden una propiedad que habíamos visto con respecto a la diferencia de conjuntos y las operaciones de unión e intersección. Nosotros teníamos, por ejemplo, que A menos B unido C es igual a que A menos B, eso intersectado B unido C. Perdón, A- intersectado A menos C. Ahí es como una especie de distributividad, pero tiene que cambiar eh, esta unión por intersección, ¿cierto? Eso es lo que se había mostrado, pues ya aquí estamos pensando en uniones e intersecciones entre dos conjuntos, no uniones e intersecciones generalizadas. Aquí se está generalizando eso, ¿cierto? Mire que si nosotros aquí tomamos, en este caso, el conjunto B, si a B lo tomamos como siendo precisamente bueno, que aquí tenemos A minúscula, pero tomemos a B como siendo BC, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí de esta manera, A menos unión generalizada de los X que pertenecen al ahí espérate, de B y C, de X, ¿eso qué sería? Sería precisamente este conjunto de acá, ¿cierto? O sea, tomen los elementos que hay en este doblete, que son B y C, únalos. ¿Qué nos da eso? Nos da B unido C. Listo. Y a le vamos a quitar eso. O sea, que eso sería pues como la generalización. Esta es la generalización de esto de acá. Ya para aquí el B no necesariamente son dos conjuntos, es una familia arbitraria de conjuntos y vamos a pensar en la unión generalizada de esa familia de conjuntos. Eso es como lo que llaman las leyes de Morgan, pues lo que dice aquí Juan Camilo. Y aquí entonces en este lado, ¿qué es lo que tendríamos? Esto sería entonces eh, ese caso particular como de esto, donde tendríamos que ver es este conjunto de acá, ¿cierto? O sea, tendríamos acá la intersección generalizada de los X que pertenecen a este doblete y aquí sería A menos ese elemento, ¿cierto? Que sería este de acá. Ahora, mire que aquí
estamos colocando una condición adicional y es que B sea diferente del vacío. En estos casos particulares tenemos que ese conjunto B pequeña es diferente del vacío, ¿cierto? Tiene los elementos B mayúscula y C mayúscula, ese sería pues como el B. Aquí estamos tomando un B que satisface esta condición de acá. Ahora recuerden que en los casos en el que B sea vacío, nosotros tenemos problemas ahí cuando hacemos intersecciones generalizadas de conjuntos vacíos, porque eso nos da una clase propia, nos da la clase de todos los conjuntos, por eso es precisamente que tiene pues como esta condición aquí. Listo, y digamos que entendemos un poco mejor qué es lo que queremos mostrar, porque la idea también es, Profe, sí, disculpe, una preguntita ya en eso. Es que nosotros teníamos que la intersección de T era conjunto siempre que T fuera diferente de vacío. Entonces, digamos, bueno, y se probó y todo. Pero entonces, en este caso, la intersección generalizada de los, o sea, ya cuando no es solamente un término, sino así definido por términos, por términos, sí, cómo es pero mire, esa no existencia de... eso, bro, mire que si usted aquí toma a B como siendo el conjunto vacío, sería, tome los elementos que hay en el conjunto vacío, aplíquele cualquier operación, esos son los elementos que está intersectando, o sea que en última no está intersectando pues ningún elemento, es como si estuviera intersectando el vacío también, ¿cierto? Sería, en ese caso también eso nos va a dar la clase de todos los conjuntos, porque por antecedente falso, pues en la pertenencia de estos, o sea, si ustedes hacen la pertenencia de estos, Z pertenece intersección generalizada de los X que pertenecen a B, y aquí un término cualquiera, pues que dependa de X, ¿cierto? Eso va a ocurrir si solamente si que, si para todo X que pertenece, bueno, aquí, perdón, el B es el vacío, ¿cierto? Si para todo X, si X pertenece al vacío, entonces Z pertenece a T de X. Ahora mire que aquí, entonces, este antecedente acá siempre va a ser falso. Por antecedente falso, esta implicación va a ser verdadera, por lo tanto, este para todo es verdadero siempre. Es decir, todos los Z van a pertenecer a esa intersección generalizada. Por lo tanto, ahí también tendríamos que esa intersección generalizada es una clase propia. Ah, correcto, profe, eso era. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces miremos acá, ya entendemos más o menos lo que vamos a mostrar, porque la idea también es, pues no solamente, digamos, nos piden ahí mostrar ciertas implicaciones, ciertas propiedades, sino que también intentar entender qué es lo que uno está demostrando, ¿cierto? Y aquí, de cierta manera, eso está generalizando pues propiedades que nosotros ya conocemos para las operaciones normales de unión e intersección, y diferencia pues de conjuntos, pero entonces uniones e intersecciones solamente para dos conjuntos. Aquí estamos generalizando esas propiedades para intersecciones y uniones donde se le está aplicando familias de conjuntos que pueden tener cualquier cantidad de conjuntos, ¿cierto? Listo, entonces vamos a demostrar esta implicación. Intentemos entonces, tomemos esto como hipótesis y a partir de esa hipótesis vamos a mostrar esta igualdad de conjuntos. Podemos intentar hacerlo por equivalencias, ¿cierto? Vamos a ver ahí entonces, demostración. Supongamos, supongamos que B es diferente del vacío. A partir de eso, entonces veamos esta igualdad que dije pues que voy a intentar inicialmente. Vamos a intentar hacerla por equivalencia. Si no nos sale por equivalencia, entonces nos arrepentimos y hacemos una inclusión primero y después la otra. Entonces un elemento, tomemos aquí un elemento Y que pertenece a este conjunto, A menos unión generalizada de los X que pertenecen a B de X, ¿cierto? Recuerden, esto aquí es lo mismo que tener, esto es lo mismo que tener unión generalizada de B, ¿cierto? Estamos, estamos uniendo a todos los elementos que hay en B, en últimas estamos haciendo la unión generalizada de B, ¿cierto? Recuerde que esto aquí lo podríamos ver como la unión generalizada de los X tal que X pertenece a B, lo podríamos ver como la unión generalizada de los X tal que X pertenece a B. Pero esta clasecita de acá, eso es precisamente B, ¿cierto?
Listo, ok. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Es equivalente a que por definición de diferencia de conjuntos, entonces, este Y va a pertenecer a este conjunto y no va a pertenecer a este. Y pertenece a A y Y no pertenece a la unión generalizada de los X que pertenecen a B de X, ¿cierto? Sería entonces definición de diferencia de conjuntos. Listo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Esto va a ser equivalente a qué? Entonces Y pertenece a A. Aquí no podemos hacer pues como nada más, ¿cierto? Y Y no pertenece a esta unión generalizada. ¿Cuándo Y no pertenece a esa unión generalizada? Existe un X al que no, que esté en B. Existe uno. Existe un X en B al cual Y no pertenece. ¿Sí es eso? ¿O será que no pertenece a todos los elementos que están en B? Ah, todos, profe. A todos, ¿cierto? Porque La para que, negación de la existencia. de la existencia del exacto, porque para que pertenezca tendría que ser que perteneciera a algún elemento que está en B. Para que no pertenezca es que no pertenece a ninguno, ¿cierto? O sea que para todo X en B vamos a tener que Y no pertenece a X. Listo. Vamos a hacer pues definición de unión y negación de existencial. Negación de un existencial, ¿cierto? Listo. Aquí pues ya no, ¿qué más vamos a hacer ahí? Pues aquí nosotros podríamos incluso pues pensar en, ¿será que nosotros podemos sacar este para todo de acá y ponerlo acá? Sí, a lo mejor sí, pues podemos recordar a ver cuáles son las condiciones que hay para eso. Pero primero pensemos a dónde queremos llegar y veamos si sí es necesario cómo hacer esa operación. Pues queremos llegar finalmente a que Y pertenece a la intersección generalizada, ¿cierto? De los X que están en B, pues de A menos X para los X que están en B, ¿cierto? Eso es lo que queremos llegar, ¿cierto? Eso es lo que tenemos nosotros aquí a la derecha. Entonces vámonos devolviendo. Aquí, ¿qué sería? Para que un elemento pertenezca a esta intersección generalizada es porque tiene que estar en todos estos términos de acá para cada uno de los eh, X que están en B, ¿cierto? Es equivalente a que para todo X en B, ese Y tiene que estar en estos términos. A menos X. Desde acá para acá sería pues por definición de esa intersección generalizada. Listo. Y aquí volvámonos. Pues, Y pertenece a menos X. Es que pertenece a y no pertenece a X, ¿cierto? Es equivalente entonces a que para todo X en B, Y pertenece a A y Y no pertenece a X. Listo, mire que de aquí para acá sería simplemente como que, ¿será que nosotros podemos sacar este cuantificadorcito de acá y traérnoslo por acá? Porque mire que eso sería pues como lo único que hay que hacer ahí, saque este cuantificador, pero lléveselo también con la fórmula con la que está acotando ahí ese cuantificador, lléveselo para afuera, ¿cierto? Ahí recordemos entonces cuáles son, ahí sí creo que tenemos un ejercicio que nos permite pues como saber si eso vale o no vale, ¿cierto? Espera un momento, yo veo aquí donde para compartirles, vamos a compartir aquí, ¿cierto? Entonces mire que en ese caso tenemos ese para todo, es en una conjunción, ¿cierto? Entonces, esos cuantificadores acotados, ¿cómo funcionan con conjunción? Aquí tenemos con disyunción, aquí sería con conjunción.
Ah, y aquí tenemos este de acá. Ahí están viendo el taller de lógica, ¿cierto? Donde están las propiedades pues, que ustedes mostraron con esos cuantificadores acotados. Sí, listo, ok. Entonces, mire, iremos a esta propiedad de acá, ¿cierto? Entonces, si existe un X tal que satisface la propiedad delta, aquí sería pues delta de X, aquí no coloqué el X, pues problema cosa. Entonces, mire que, es decir, acá, o sea, si X no aparece libre en alfa, que ese es el caso, ¿cierto? O sea, por lo que está cuantificando aquí en el para todo, no aparece libre acá en esta fórmula alfa, eso va a ser equivalente a sacar este cuantificador. Y mire que lo está sacando justamente con la fórmula delta de X, ¿cierto? Pero entonces mire que aquí uno tiene que tener como condición de que existe un X que satisface la propiedad delta. La propiedad delta en este caso, ¿cuál es? Es pertenencia, ¿cierto? Mejor dicho, me voy a llevar esa formulita para acá para que la veamos bien cómo la vamos a aplicar. Ahí, aquí, sí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Entonces veamos esta formulita acá, ¿cierto? Ah, mire que aquí la fórmula como el delta X que nosotros tenemos aquí sería el X pertenece a B. Ay, espérate. O sea, el delta, pongámosle acá, este sería el delta X, ¿cierto? Ahora mire que X no aparece libre aquí en X pertenece a, entonces lo podemos sacar para acá, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero mire que para que esa equivalencia valga, necesitamos que exista un X que satisface esa condición, que es decir, que exista un X tal que X pertenece a B, ¿cierto? O sea, esa equivalencia solamente va a valer si tenemos que existe un X tal que X pertenece a B. Pero mire que eso es precisamente la hipótesis adicional que nosotros tenemos aquí. Supongamos que B es diferente del vacío. Eso es lo mismo que decir que existe algún X que pertenece a B, ¿cierto? O sea, como X. Ah, no, perdón, como B es diferente del vacío, existe un X tal que X pertenece a B. Ahí que estamos usando también, entonces este literal 9, ¿cierto? La propiedad, el taller 4, ejercicio 5E, ¿cierto? 5E, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues que X, ya, teniendo en cuenta que X no aparece libre en A. No, X no aparece libre A, aparece libre en, eh, en Y, pertenece a. Y como tal, entonces esto y taller 6 del ejercicio, ¿cierto? Es claro ahí lo que dice, pues, o sea, cómo se justifica esta equivalencia aquí. Si es clara esa justificación de ahí. Sí, listo. Ahora mire que aquí pues, es muy probable que uno no vea pues como esa equivalencia, no se acuerde de este ejercicio o cosas por el estilo. ¿Sí? O que uno crea que esta equivalencia va a valer, pero no esté seguro. Y muy probablemente puede ser que lo haga, pero no tenga, pues como que, no, eso como que parece que vale, entonces pongamos la equivalencia y listo. Pero mire que si hubiéramos hecho simplemente esto sin tener en cuenta ese ejercicio, no nos habríamos dado cuenta, pues, porque es importante esta hipótesis adicional de que B es diferente del vacío. Mire que si B es diferente del vacío, en realidad esta equivalencia no va a valer, ¿cierto? Listo.
Entonces, si uno no tiene presente este ejercicio, ¿qué hace? Pues muestre primero una inclusión y después muestra la otra inclusión. Ahí en alguna de las dos inclusiones se va a dar cuenta que en alguna parte va a necesitar pues de que B sea diferente del vacío. Listo. Bueno, entonces ahí ya tenemos, ¿cierto? Sí. Ya simplemente es que generalicemos por Y y por extensionalidad tenemos la igualdad de esos dos conjuntos. Generalizando sobre Y. Y por extensionalidad, o usando extensionalidad, se tiene que tendríamos entonces la igualdad de los dos conjuntos, que si a le quitamos la unión generalizada de los X que pertenecen a B de X, ¿cierto? O sea, unimos todos los elementos que hay en B y a le quitamos eso, eso va a ser lo mismo a que intersectemos cada una de las diferencias de A con cada uno de los elementos de B, ¿cierto? Intersectemos todas estas diferencias, A menos X, tal que X pertenece a B. Listo. Bueno, ¿algún otro ejercicio ahí que de pronto quieran hacer? ¿Cuál ejercicio quieren mirar adicional a esos que hemos hecho? Bueno, miremos acá en el ejercicio anterior una cosa. Acá, ay, 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 ay. Aquí, ay, hombre. Anterior. eh. Bueno, aquí. O sea, aquí, acuérdense que aquí dije que esto era como una generalización de que partes, o sea, la operación de partes de A intersectado B es igual a partes de A intersectado partes de B. ¿Qué pasa entonces si nosotros acá cambiamos estas intersecciones por uniones? ¿Cierto? Ese debe ser incluso hasta un punto adicional que hay ahí. ¿Cierto? Que vamos a colocarlo por acá. ¿Cierto? Simplemente voy a colocar este, inclusive lo voy a copiar aquí. Vamos a colocarlo acá. Entonces preguntémonos por esto de acá. ¿Será partes de la unión generalizada de X tal que X pertenece a B? Eso es igual a unión generalizada de partes de X tal que X pertenece a B. Eso es cierto. No. Pues la intuición uno como que lo lleva a que no, ¿cierto? No, ¿por qué? Bueno, si uno dice que no, entonces habría que presentar un contraejemplo. Para presentar un contraejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Deme un conjunto B para el cual esto no se cumpla. ¿Cuál sería ese conjunto B? Deme un ejemplo de un conjunto B para el cual ese no se cumple.
Aquí pues la respuesta es no. Ah, bueno, B igual, vamos a ver si con eso funciona. No. Si B es igual a, tenemos aquí, ay, aquí nos va a dar una cosa más bien grande. Nos va a dar un conjunto de partes con 1, 2, 3, 4 elementos, 16 subconjuntos, eso nos va a dar mucha cosa. Vamos a hacer el ejemplito un poco más sencillo. Le voy a quitar ese ejemplo que dice Juan Camilo, le voy a quitar aquí algún elemento, pues como para que nos quede más pequeñito. Le voy a quitar el 5, el singulete de 5. Que ahí pues también de más que funciona, pues solo que al hacer la unión generalizada aquí, ¿cierto? Eh, bueno, al hacer aquí la unión generalizada de B, a este conjunto de acá que nos va a dar para esto de acá, nos va a dar el 0, el 1, o bueno, hagámoslo, pero hagámoslo así, pero no vamos a colocar todos los elementos de parte, sería el 0, el 1, el 3 y el 5, ¿cierto? Sea B igual a este conjunto. 0, 1, el 3, singulete de 3 y el singulete de 5. Listo. Luego, bueno, se tiene que tendríamos que unión generalizada, pues partes de esta unión generalizada de los X tal que X pertenece a B, aquí es la unión generalizada de este conjunto, ¿cierto? ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar partes de 0, 1, 3, 5, ¿cierto? Pero aquí no vamos a colocar todos los elementos, porque aquí nos va a dar 16 elementos, entonces no vamos a colocar, a escribir todo eso por extensión. Ahorita mejor decimos un elemento que esté aquí, que no esté en el otro conjunto y listo. Y aquí unión generalizada de los X que pertenecen a B de partes de X, ¿eso qué nos daría? Nos daría partes de este conjunto, ¿cierto? Partes del 0, 1, nos daría unido con partes de singulete de 3, unido con partes de singulete de 5, ¿cierto? Eso es lo que nos va a dar esta unión de acá. Ahora, ¿cuál sería un elemento que está aquí y que no está aquí? Tomemos, por ejemplo, el 1, 3, ¿cierto? El 1, 3 no va a ser ni su conjunto de este, ni va a ser su conjunto de este, ni va a ser su conjunto de este, por lo tanto no va a estar en ninguna de estas partes, no va a estar en esta unión, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el 1, 3 pertenece pues a esto de acá, ¿cierto? Pues es un subconjunto de esto. Luego tendríamos pues que este 1, 3 pues pertenece a partes de esta unión generalizada, ¿cierto? Y por otro lado, ¿qué tenemos? Y el 1, 3 no pertenece a la unión generalizada de los X que pertenecen a B de partes de X. Pues 1, 3 no es subconjunto ni de esto, ni de esto, ni de esto, ¿cierto? 1, 3 no es subconjunto de 0, 1, o no pertenece pues a partes de 0, 1. Voy a poner como quiera acá. No, no pertenece a partes de 0, 1. Tampoco pertenece a partes de 3, singulete de 3, ¿cierto? Y tampoco pertenece a partes de singulete de 5. ¿Listo? Ok, entonces ya como... Luego en este caso,
En este caso, ¿qué vamos a tener? Que no sea esa inclusión, ya que partes de la unión generalizada de los X que pertenecen a, pues de X, para los X que pertenecen a B no estaría incluido en esta otra unión generalizada. Eso es verdad bajo unas condiciones, ¿cómo así? Pues voy a encontrar una condición para que eso sea cierto. Bueno, ¿cuál sería una condición, por ejemplo, para que eso fuera cierto? Ahora, mire que nosotros en realidad pues habíamos visto, en realidad nosotros habíamos visto que si, que para partes de A unido B, pues no necesariamente esto va a estar incluido en partes de A eh, unido partes de B, ¿cierto? Y por lo tanto, pues también tendríamos aquí que no necesariamente pues la igualdad se da. Pues no habíamos visto que eso fuera diferente necesariamente, sino que esta igualdad no es cierta, no es cierta siempre, ¿cierto? Porque en algunos casos vimos que esta inclusión no se daba, ¿cierto? Mire que ese contraejemplo incluso que nosotros eh, mostramos para mostrar que esto no valía en general, también serviría para mostrar que este caso general no vale, ¿cierto? Simplemente tome AB como el doblete AB, ¿cierto? El doblete pues con los conjuntos, donde los elementos son los conjuntos A y B, que se usaron pues para refutar esto de acá, y listo, ahí lo tendríamos, ¿cierto? Ahí tendría eso. Ahora, dice por acá, eh, está contenida en B. Eso es verdad bajo unas condiciones. ¿Sí? La unión generalizada de B está contenida en B. Bueno, nosotros tenemos, en realidad, pues hay una inclusión que siempre se da. Aquí en esta, la inclusión que siempre se daba era que este siempre contiene a este, ¿cierto? O sea, que esto siempre está contenido en este. O sea, que aquí en realidad la contención que siempre se va a dar es esta de acá, esta vale siempre, ¿cierto? Te podría mostrar esa. Bueno, y ahí, por ejemplo, lo que dice Juan Camilo es, si existe un elemento de B en el cual todos los otros elementos están contenidos, ahí uno yo creo que podría, pues, decir que eso también vale, bajo esa condición, ¿cierto? O sea, en el otro sentido no siempre vale, pero si colocamos esa condición, parece que sí, ¿cierto? Mira que nosotros incluso habíamos hecho como el ejercicio para el caso, pues, eh, de dos conjuntos, habíamos dicho que si A es su conjunto de B o B es su conjunto de A, entonces tendríamos esto de acá, ¿cierto? Ahí tendríamos no solamente pues la inclusión en un sentido, sino que tendríamos la igualdad. Ahí sería como generalizar esta condición, generalizarla, pero la propuesta que tiene Juan Camilo parece bastante válida. Si hay un conjunto que contiene a todos los otros, entonces va a valer la distributividad y si quiere intentemos hacerlo de esa manera. Entonces vamos a mostrar aquí, bueno, sabemos que una inclusión siempre vale, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar la inclusión que vale de manera general. Y después entonces mostramos la inclusión que no siempre vale, la demostramos con la hipótesis. Entonces vamos a colocar eso acá. Bueno, entonces pensemos aquí en la que sí vale, que es unión generalizada de los X que pertenecen a B de partes de X, o sea, si nosotros primero le sacamos partes a los elementos que hay en B y luego los unimos, eso está incluido en que en sacarle partes a unir todos los elementos de B. ¿Cierto? O sea, primero unen los elementos de B y después sáquele partes. Eso normalmente, pues, o muchas veces puede dar cosas mayores que esto, pero va a contener a esto. Entonces, veamos primero esta inclusión, demostrémosla de manera general, ¿cierto? Procedamos aquí, entonces, pues, vamos a hacer por método directo. Entonces, tomemos un elemento arbitrario aquí y veamos que está acá, ¿cierto? Sea Y un elemento
un elemento que está en esta unión, ¿cierto? En partes de X, tal que X pertenece a B. Y queremos llegar a que está en este conjunto de acá, ¿cierto? Si está en esa unión generalizada, ¿qué podemos decir ahí? Tendría que estar en partes de X para algún X que está en B, ¿cierto? O sea, luego existe un X en B un X en B, tal que ese Y va a pertenecer a este término de acá, que es parte de X, ¿cierto? Listo. Ok. De ahí que sacamos que como Y pertenece a partes de X, entonces es su conjunto de X, ¿cierto? Listo. Pero queremos es finalmente llegar a que ese elemento Y está en partes de esto. Y para mostrar que está en partes de esto, ¿qué tenemos que mostrar? Que está incluido en este conjunto. ¿Cierto? Vamos a ver eso de acá. Veamos que Y está incluido en este conjunto de acá. Entonces, X que pertenecen a B de X. ¿Cierto? Vamos a ver eso. ¿Listo? ¿Cómo vamos a mostrar esa inclusión? ¿Qué hacemos? Tomemos un elemento arbitrario en Y y veamos que está acá en esta unión generalizada. Y sea, tomemos una variable diferente a las que hemos tomado hasta ahora. Entonces tomemos un Z, ¿cierto? Queda Z un elemento que está en Y. Listo. Queremos ver que ese Y está en la unión generalizada de los X, tal que X pertenece a B. ¿Por qué podríamos decir eso? ¿O de dónde vamos a sacar eso? Profe, la unión de los X pertenecientes a BX es B, que pues es la unión de B. Sí, eso es exactamente lo mismo que la unión generalizada de B, que está uniendo los elementos que están en B, ¿cierto? Y aquí, pues, en este caso no está aplicando ninguna operación, sino simplemente a los elementos de B, únalos. En ese caso, este conjunto de acá va a ser precisamente la unión generalizada de B. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar acá que este Z está en este conjunto de acá? Pues para que ese Z esté en este conjunto de acá, tiene que ser que esté en algún X que está en B, ¿cierto? ¿De dónde sacamos eso? Pero es que ya está contenido en X, entonces ya pertenece a partes de X, ese sería el... Ah, sí, aquí tenemos que ya pertenece a partes de X, por lo tanto ya está incluido en X. Y aquí mire que tenemos entonces esto. Ya tenemos que Y está incluido en X. Y aquí tenemos que Z está en Y, ¿cierto? Como Z está en Y Y está incluido en X, entonces Z estaría en X. Como Y está incluido en X y Z pertenece a Y, entonces Y está en X, ¿cierto? Y mire que ese X ya teníamos que era un elemento de B. Entonces aquí tenemos que, en últimas, llegamos a lo que queríamos, que Y va a estar en un elemento que está en el conjunto B. Por lo tanto, estaría en la unión generalizada de los X, tal que X pertenece a B. ¿Cierto?
¿cierto? Listo. Ahora, como aquí mostramos entonces que Y está incluido en esto, entonces pertenece a partes de eso, ¿cierto? Como Y está incluido en la unión generalizada de los X que pertenece a, pues de los X, tal que X pertenece a B, entonces tendríamos que Y pertenece a partes de esa unión de los X, tal que X pertenece a B, ¿cierto? Y listo, entonces ya tomando un elemento aquí arbitrario en este conjunto, llegamos a que ese elemento está en este conjunto de acá. Y eso es lo que queríamos mostrar, ¿cierto? Y ya mostramos esa inclusión. ¿Dudas ahí? No dudas. Bueno, ahora como no hay duda, entonces pasemos a hacer la inclusión en el otro sentido, pero recuerde que la inclusión en el otro sentido no siempre vale, sino que la vamos a mostrar bajo la hipótesis que nos dio pues Juan Camilo, que ahí va a valer, ¿cierto? Hipótesis que dio Juan Camilo, si existe un elemento de B en el cual todos están, ¿cierto? Si existe un X en B, tal que para todos los X en B, todos los Y en B, vamos a tener que Y está contenido en X, ahí sí vamos a tener entonces como la función en el otro sentido, o sea que vamos a tener que, si nosotros eh, primero sacamos partes, unión generalizada de los X que pertenecen a B de partes de X, eso va a estar incluido en partes de la unión generalizada de los X que están en B de X, ¿cierto? Esta es la inclusión que vimos que no siempre se da, pero vamos a mostrar que si tenemos esta condición, sí se va a dar, ¿cierto? Vamos a mostrarlo. Espera aquí. Ah, no, espera, que era al contrario. Esa es la que acabamos de mostrar que sí. La primera sacamos partes y luego unimos, eso nos puede dar más pequeñito que unir y después, o sea, la que no siempre se da es la en el otro sentido. Y vamos a colocarla. Borremos esto mejor. Es unión generalizada, partes, partes de, borremos esto acá mejor. Unión generalizada de los X que pertenecen a B de X va a estar incluido en unión generalizada de partes de X para los X que pertenecen a B, ¿cierto? Ahí nosotros primero unimos y después sacamos partes, vimos que eso podría dar más elementos que los que obtenemos si sacamos primero parte en cada uno de los elementos y después los unimos, ¿cierto? Esa es la inclusión que en algunos casos puede no darse, pero entonces la vamos a mostrar bajo esta hipótesis de acá. Listo, ahí sí. Ok. Demostración. Supongamos esa hipótesis adicional y luego mostramos esta inclusión. Entonces supongamos que existe, voy a escribirlo aquí en lenguaje natural que ya hay, de por sí ya aplicamos pues implícitamente la regla C, ¿cierto? Supongamos que existe un X en B tal que para todo
Y en B, vamos a tener que Y es su conjunto de X, ¿cierto? Ok. Y a partir de eso, entonces vamos a ver esta inclusión. Entonces vamos a ver qué partes de la unión generalizada de los X que pertenecen a B de X está incluido en unión generalizada de las partes de X para los X que pertenecen a B. ¿Cómo vamos a mostrar esa inclusión? Entonces, usemos el método pues, que seguimos como siempre. Tomemos un elemento arbitrario aquí y veamos que ese elemento va a estar aquí. ¿Cierto? Entonces, sea Y un elemento de ese conjunto de acá, de partes de la unión generalizada de los X, tal que X pertenece a B. Si ya está en ese conjunto de partes, ¿qué tenemos de ahí? Que va a ser su conjunto de este conjunto de acá, ¿cierto? Y luego, vamos a tener entonces que Y es un subconjunto de la unión generalizada de los X, tal que X pertenece a B. Listo. Ok. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, entonces mire, ¿a qué queremos llegar? Entonces queremos llegar a que este elemento que tomamos pues arbitrario en este conjunto esté en este conjunto. Para que ese ya esté en este conjunto, ¿qué tiene que pasar? Que esté en alguno de estos términos para algún elemento que está en B, ¿cierto? Listo. Para estar en uno de esos términos tiene que, pues, para pertenecer a partes de X, para algún X que está en B, ¿qué tiene que pasar? Que ese Y sea subconjunto de X, ¿cierto? Listo. Ahora, mire, por esa hipótesis que tenemos acá, como que el X que nosotros estamos buscando, que muy probablemente es el que nos va a servir, es el que contiene a todos los elementos de B, ¿cierto? Es el elemento que está en B y que contiene a todos los otros elementos que están en B. Es como el mayor conjunto que hay en B bajo la relación de inclusión, ¿cierto? El elemento máximo bajo la relación de inclusión. Ese como que va a ser ese sería pues como el que va a contener a Y, imagino yo, ¿cierto? Ok, pero entonces, mire, para usar esta hipótesis, tendríamos que tener que Y pertenece a B. Pero bueno, Y en realidad no es un elemento de B, sino que es de partes de esto que tenemos acá. Es decir, es un subconjunto de la unión generalizada de los X que pertenecen a B. Todavía no tenemos ahí qué hacer. ¿Qué hacemos ahí? Entonces vamos a intentar ver veamos que ese elemento Y está incluido en X.
y Y está incluido en X. ¿Cómo hacemos eso? Profe, si para todo y en B ya está contenido en X, entonces la unión de los X pertenecientes a B, pues de X, no estaría contenida en... En ese X. Sí, sino que bueno, como ahí están las mismas variables, pues, pero Sí, sí, estamos, eso, aquí incluso podríamos, digamos, haber colocado otra variable acá, o sea, existe inclusive coloquemos como si fuera una constante, existe un C en B, tal que para todo Y en B, Y está incluido aquí en C, ¿cierto? Podemos incluso pues colocar como una letrica que parezca más una constante porque aquí implícitamente estamos usando la regla C. Acuérdense pues que uno pues cuando está haciendo las demostraciones de manera informal uno comete como ese tipo de abusos pues y coloca una letra que usa más para variables pues que para constantes, pero listo. Aquí mire que en realidad lo que vamos a mostrar es que ese Y sería pues como su conjunto de C. Ahí ya quedaría más claro porque estaríamos usando como variables distintas a las que hay acá. ¿Cierto? Mire que en ese caso, si nosotros tenemos un elemento en B que contiene a todos los otros elementos que hay, esta unión que nos debería de dar. Esta unión de aquí que nos debería de dar. ¿Mm? eso no da C o está contenida en C, la O sea, unión. debería ser igual a C. Debería ser igual a C. Exactamente igual a C, porque hay como un elemento que contiene a todos los otros ahí en ese conjunto B. Al hacer la unión, ese va a absorber a todos los otros. ¿Cierto? Va a quedar como el mayor elemento de ahí. Bueno, entonces veamos esto de acá. Veamos que Y está incluido en C. Al estar incluido en C, pertenecería a partes de C. Y como C es un elemento de B, entonces pertenecería a esta unión. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a ver ahí. Veamos esto de acá. Entonces, tomemos un elemento, eh, pongámosle acá un Z, sea Z, un elemento que está en Y. Tenemos que ver que está en C. Ahora, como Y está incluido en esto, como Y está incluido en la unión generalizada de los X que pertenecen a beta de X y Z pertenece a Y, entonces ese Z va a pertenecer a esta unión generalizada, ¿cierto? Z pertenece a la unión generalizada de los X que pertenecen a B. De ahí que vamos a tener, luego existe un X en B, tal que ese elemento, Z va a pertenecer a X, ¿cierto? Así vamos bien. Sí, profe, y ahí como X está contenido en Z, Eh, pues por estar en B. ese X va a estar contenido en C. Ese X va a estar contenido en C porque C contiene a todos los elementos que están en B y X está en B, ¿cierto? O sea, por esta hipótesis que tenemos acá, por la hipótesis estrella, ese C va a contener a X, porque X es un elemento de B y estamos diciendo que C contiene a todos los elementos que hay en B. Entonces, por, por estrella, como X pertenece a B, entonces vamos a tener que ese X está contenido en C. Ahora tenemos que Z pertenece a X y X está contenido en C, por lo tanto,
tendríamos entonces que ese Z va a pertenecer a C. Listo, entonces mire que ahí ya tomamos un elemento arbitrario en Y llegamos a que estaba en C. Entonces mostramos esta inclusión. Ahora, ¿cómo mostramos esa inclusión? Ya como Y está incluido en C, entonces Y pertenece a partes de C, ¿cierto? Pertenece a partes de C y C a su vez pertenece a B, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Y pertenece a partes de C para un elemento que está en B, por lo tanto pertenece a esa unión generalizada, ¿cierto? Como C pertenece a B y Y pertenece a partes de C, entonces, ¿qué vamos a tener? Ese Y va a pertenecer a la unión generalizada de las partes de X para los X que están en B, que eso es lo que queríamos llegar, ¿cierto? A ver, tomando un elemento arbitrario acá de este conjunto, Y perteneciente a este conjunto, finalmente llegamos a que ese elemento Y pertenece al conjunto del otro lado. Y aquí usamos pues la hipótesis adicional que tenemos aquí, que es que en esa colección de objetos, en esa familia de objetos B, hay un conjunto que es mayor que todos bajo inclusión, ¿cierto? Entonces, bajo esa hipótesis, esa inclusión va a valer. ¿Alguna duda ahí con respecto a ese ejercicio? ¿O claro? Claro. Entonces, mire que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una familia B que fuera, por decir algo, aquí tenemos el 0 solamente, después tenemos el 0 con el 1, después tenemos el 0 con el 2, con el 1 y con el 2, después tenemos el 0 con el 1, el 2 y el 3. Y bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, aquí si usted saca partes a cada uno de estos elementos y después los une, le da lo mismo a si une todos los conjuntos y después saca partes. ¿Por qué? Porque como hay un elemento máximo bajo inclusión que es este, entonces partes de esa unión que le da partes de este. Y ahí van a estar contenidos todos los otros conjuntos de partes también. ¿Listo? Bueno, veamos. Vamos a ver por acá que... Bueno, ¿tiene alguna otra duda con algún otro ejercicio? Vamos a hacer uno de estos que tienen que ver pues como con ejercicios ya específicos y nos piden pues uniones generalizadas, intersecciones generalizadas. Eso, el 4. Vamos a hacer precisamente el 4. Estamos pensando en el mismo, Juan Camilo. Voy a llevarme entonces el 4 para el tablero y ahí lo hacemos. Ahora mire que estamos haciendo más que todo ejercicios que tienen que ver con uniones, intersecciones generalizadas e incluso pues en los casos en los que están definidos pues esos conjuntos por términos, ¿cierto? Que eso es como el tema más nuevo pues con respecto a lo que se vio en fundamentos. Hay un montón de ejercicios pues adicionales que tienen que ver con uniones, intersecciones pues sencillitas o diferencia de conjuntos sin incluir pues uniones, intersecciones generalizadas. Entonces hay los que de pronto tienen todavía pues como falencias ahí con respecto a esas operaciones y las propiedades de esas operaciones o cómo demostrar pues propiedades de esas operaciones simples, ahí tienen pues para que se entretengan y practiquen y ya si tienen algunas dudas pues también ahí aprovechan las asesorías, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer esto entonces. Tenemos aquí el conjunto azul, está definido de esta manera, son los números reales
que están entre 1 sobre i, pues son estrictamente mayores que 1 sobre i, y 2. O sea que en realidad ese conjunto a su i es que es el intervalo de números reales abierto pues a la izquierda de 1 sobre i y 2 y aquí cerrado, ¿cierto? Sería el conjunto, ese intervalo. Y luego tenemos entonces el conjunto A tiene todos los a sub i, con i pues un número entero positivo, o sea que tendríamos que A va a tener ¿qué elementos? Va a tener A1, A2, A3, A4, así sucesivamente, ¿cierto? Es decir, vamos a tener acá los elementos de este conjunto A van a ser estos intervalos. Sería el intervalo 1, 2, ¿cierto? Ahí sería el caso pues, en el que i vale 1. Tendríamos el intervalo desde 1/2 hasta 2, después el de 1/3 hasta 2, así, bueno, aquí 1/4 hasta 2, así sucesivamente, ¿cierto? Esos son los elementos de ese conjunto A. ¿Qué nos, qué nos debe dar la unión generalizada de ese conjunto? A1, ¿cierto? Mire que aquí está pasando precisamente lo que vimos nosotros pues en la condición que le pusimos al... Ah, no, pero... Sí, condición que pusimos al punto anterior. En ese conjunto hay un conjunto que contiene a todos los otros. Este primer intervalo va a contener a todos estos otros de acá. Entonces, si pensamos en la unión generalizada de todos esos intervalos, ¿qué nos va a dar? El que es mayor bajo inclusión, ¿cierto? Aquí hay un elemento máximo bajo inclusión. Es el que nos... Pero ese sí los contiene, no sería como el Ah, último, porque perdón, estamos perdón. es como retrocediendo. Sí, 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 qué pena. No, no, no. Aquí está pasando lo contrario. Entonces aquí se van ampliando los intervalos. No, no, no. Aquí no... Sería como 0,2. Sí, sí. Aquí este es como antes un elemento mínimo. Este sería un elemento mínimo porque todos van a contener a ese. Ahí en ese caso que tenemos un elemento mínimo bajo inclusión, ahí lo que va a pasar es con la intersección generalizada. La intersección generalizada sí va a dar este de acá, ¿cierto? Sí, qué pena ahí que no, antes, claro, están creciendo los intervalos. ¿Sí? Ahora mira que están creciendo y la idea es que cada vez, pues mientras más grande sea el i, esta fracción se va a aproximar más al cero. Se puede aproximar, esa fracción se aproxima tanto al cero como uno quiera, pero nunca va a ser cero. Entonces, por eso entonces nos debe dar este intervalo, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar eso, ¿cierto? Ya vamos a mostrar que la unión generalizada de A es precisamente entonces el intervalo 0,2 cerrando acá, ¿cierto? Intuitivamente, mire que eso es lo que nos da, pero entonces vamos a justificarla, ¿cierto? Mostremos primero una inclusión. Mostremos primero que en unión generalizada de A está incluido en 0,2. Ahora, inclusive hagamos primero la otra porque la otra es fácil, ¿cierto? Nosotros, mire, nosotros ya mostramos una propiedad que decía lo siguiente: si X pertenece a B, entonces eh, X está incluido en la unión generalizada de B. Y aquí con B minúscula, ¿cierto? Tome cualquier elemento de acá, él va a estar incluido en la unión generalizada de ese elemento. Eso nosotros ya lo mostramos, ¿cierto? O sea que en realidad nosotros ya una inclusión, ya la tenemos. Ah, no, pero es que ese no es un intervalo que pertenezca a eso. Ah, Dios mío, yo no sé por qué tengo la cabeza. No, no, no dije nada, qué pena. O sea, si fuéramos a mostrar que esa unión generalizada da un elemento de ahí específico, pues que es en el caso que tengo en la cabeza que hay un elemento mayor pues bajo contención, podríamos usar eso, ¿cierto? Pero no. Listo, ok. Em, lo que vamos a hacer entonces, mostremos aquí primero esta inclusión.
Listo, entonces tomemos un elemento de acá y veamos que está acá, sea, tomemos acá X. X es un elemento que está en la unión generalizada de A. Vamos a ver que ese X va a estar en el intervalo 0,2, ¿cierto? Si está en la unión generalizada de A, ¿qué tenemos de ahí? Que tiene que pertenecer a alguno de los A sub I, ¿cierto? Ya, luego, pues por aquí tomémoslo de una vez por definición de unión generalizada. Luego, em, existe, digamos, un Y en A, tal que ese X pertenece a Y, ¿cierto? Como Y está en A, por definición, por la definición que tenemos de ese conjunto A, en ese Y tendría que ser un A sub I para algún número entero positivo I, ¿cierto? Es decir, es decir, que lleva a pertenecer pues a este intervalo. Pues por la observación que vimos aquí arriba va a pertenecer a un intervalo, o pongámoslo acá con la definición que tenemos arriba, el conjunto de los X que pertenece a los reales, al que ese número real está entre 1 sobre I, aquí es X y 2, ¿cierto? Aquí es con mayor estricto, listo. Sí, podría ser con el menor, igual también nos iría a dar lo mismo, listo, ok. Entonces, como ese Y pertenece a este conjunto de este intervalo, entonces, luego, Y es un número real, ¿cierto? Y Y va a estar entre 1 sobre I, ¿cierto? Y 2. Pero como ese I es un número positivo, ¿cierto? Tenemos aquí que esto es un número entero positivo, 1 sobre I va a ser estrictamente mayor que 0, ¿cierto? Ahí. Listo, entonces tenemos que este Y es un número real y eh, está entre 0 y 2, luego entonces pertenece a este intervalo. Listo, ahí justificamos entonces una inclusión, vamos a justificar la otra inclusión. Entonces vamos a justificar que el intervalo 0, 2 se incluye en la unión generalizada de A. ¿Esta primera inclusión está clara o hay alguna duda ahí? Ok, listo. Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tomemos un elemento arbitrario aquí, veamos que está acá. Entonces sea X un elemento que está en el intervalo 0, 2. Luego, ¿qué vamos a tener? Ese X va a ser un número real y vamos a tener que ese X es estrictamente mayor que 0 y menor o igual que 2. Mire que ahí que tenemos nosotros. Bueno, tenemos que mostrar que ese X está en esta unión generalizada de A. Para estar en esta unión generalizada de A tendría que estar en alguno de esos A sub I, ¿cierto? Ahora mire que aquí, pues aquí esta unión generalizada de A, nosotros también pues podríamos haber usado también esta notación, sería la unión generalizada de los I que pertenecen a los enteros positivos de A sub I, ¿cierto? Esas dos cosas aquí nos estarían diciendo lo mismo, ¿cierto? Tenemos que llegar a que ese elemento
X en este caso están en alguna sub y para algún X están en los enteros positivos y tenemos esto de acá, ¿cierto? Ahora, como en ese caso tenemos acá que X es un número real mayor que cero, nosotros conocemos una propiedad de los números reales y es que siempre vamos a encontrar un número entero positivo y que va a estar acá en el intermedio, ¿cierto? Que eso es lo que nos dice aquí Juan Camilo. Ahora, eso es una propiedad que nosotros vamos a usar, que la conocemos de los números reales. Nosotros estamos suponiendo que los números reales pueden ser pues, definidos dentro de ZF y que esa propiedad también puede ser mostrada. En realidad, esa propiedad es una propiedad que sale prácticamente pues, como de inmediato de lo que llaman la propiedad arquimediana de los números reales, ¿cierto? Eh, Incluso pues, en un fundamento yo creo que hizo como un ejercicio pues, con esa propiedad arquimediana. Y bueno, ok. Aquí, ¿qué tenemos? Como, bueno, como x es mayor que cero y x es real, existe un y en los enteros positivos tal que 0 menor que 1 sobre y menor o igual que x. Ahí la idea es que uno pues esta fracción no la puede hacer tan pequeñita como sea. Entonces como aquí x es estrictamente mayor que cero, por muy pequeñito que sea x, siempre vamos a encontrar un valor de y que cumple esa condición, ¿cierto? Ah, perdón, aquí con estrictamente menor. Aquí con estrictamente menor. Listo. ¿De dónde? Tendríamos entonces que x, por un lado, es mayor o igual que cero y es menor o igual que 2. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, hemos dicho aquí no de dónde, sino por lo tanto, tendríamos entonces que ese valor x, como es un número real, que está entre 1 sobre y 2, entonces va a pertenecer a su i, ¿cierto? Y como a su i pertenece a A, entonces tendríamos que ese x va a pertenecer a la unión generalizada de A. Listo. Ok, ya tenemos entonces esa inclusión también. ¿Alguna duda ahí o es claro? Claro, listo, ok. Hagamos un ejercicio aquí que tenga que ver como con existencia de conjuntos, pero voy a hacer uno diferente a los que hay en el propuesto en el taller. Hagamos acá una cosa y ya con esto pues terminamos para que se puedan ir a ver a nuestros maravillosos locutores del fútbol colombiano que ya deben de estar hablando un montón de cosas interesantes sobre el partido que va a acontecer de aquí a una hora y media o no sé cuánto, a qué hora, bueno, no sé a qué hora es que comienza el partido, pero hace rato que deben de estar ya hablando un montón de cosas interesantes esos locutores y ustedes están perdiendo eso por hacer ejercicios de lógica. Ah, ya comenzó. Goldie, todavía no ha comenzado, apenas están hablando cháchara los locutores. Comenzó la cháchara. Bueno, entonces vamos a ver esto acá. Sea A un conjunto. Entonces, digamos, esta clase de objetos, partes de X tal que X pertenece a A, es conjunto. Listo, música. ¿En serio? ¿Ya hicieron call? Ay, ¿cómo así? Pues yo creí que. No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no puede ser, no puede ser. Yo
escuché que comenzaba que la transmisión a esta hora. Yo, no puede ser que esta vez los locutores hayan comenzado justo a la hora del partido, pues. Yo confiaba en que ese partido iba a comenzar por ahí unas 2 horas después. Ah, sí. Ah, no, con razón es que cuando hago preguntas por aquí nadie me responde. Ah, bueno. Uruguay es Uruguay. Ah, sí, señores, qué pena con ustedes. No, 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 entonces dejemos aquí, hombre, no, 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 ¿cómo va a ser más importante hacer un ejercicio de lógica que ver el partido de nuestra gloriosa selección Colombia? No, terminemos aquí. Ahí les dejo entonces ese ejercicio para que le piensen a ese, ¿cierto? Ahí les queda un ejercicio adicional. Dado un conjunto A, pruebe que ese conjunto definido por términos es un conjunto, ¿cierto? Ahí la idea es que hallen un conjunto que va a contener esa clase de objetos, ¿cierto? Listo. Y yo creo que va a ser ese precisamente, hombre, Juan Camilo, pero no le quite la felicidad a sus compañeros de hacer el ejercicio. Bueno, y les queda en todo caso. Nos vemos entonces la próxima semana y que disfruten mucho del partido. Ojalá que nuestra gloriosa selección Colombia empate lo más rápido posible y después se haga otro golcito para ganar. Hasta luego, nos vemos, que esté muy bien.